Un fraterno abrazo a hermano y hermana que en esta noche puede unirse a nuestro estudio bíblico. Bienvenido, bienvenida a este momento de abrir la palabra de Dios y queremos también abrir nuestro corazón. Por eso le invito a que oremos para ir con nuestro tema de esta noche en la serie Buenas Nuevas 2020. Hemos titulado el tema de esta noche Diáspora de la Iglesia. Diáspora de la Iglesia. Usted ya estará preguntándose, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esa palabra? Vamos a orar y pidamos al Señor que Él nos ayude, que Él hable a nuestras vidas, que Él desafíe nuestras vidas en esta noche, en el momento especial, en el tiempo especial que nos toca vivir como iglesia de Jesucristo. Usted también que está mirando este video en diferentes lugares o en diferentes circunstancias, tal vez después de que ha sido publicado, quiero decirle bienvenido. Abra su corazón, disponga su vida, porque si usted es parte de la iglesia del Señor o usted quiere conocer la iglesia del Señor Jesucristo y el tiempo que hoy le toca vivir, Dios tiene una palabra para usted. Señor, muchas gracias. Gracias por esta noche, Padre Celestial. Gracias por el momento de estar juntos a través de Señor, estas herramientas que has provisto para este tiempo. Queremos, Señor, decirte que disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento, que necesitamos de ti. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude para estudiar, entender, internalizar y llevar a la práctica tu palabra santa. Te lo rogamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Diáspora es una palabra que en su original griego quiere decir nada más ni nada menos que dispersión. Dispersión. Pero esta palabra viene en realidad, tiene sus raíces hebreas y en el sentido hebreo quiere decir ser arrojado o ser desterrado, ser echado, ser esparcido. Por eso se traduce en el griego como ser esparcido, estar en la dispersión. Inicialmente esta palabra se aplica a la diáspora judía. Esta tuvo lugar más o menos por el año 586. Usted recordará cuando Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, manda a destruir la ciudad de Jerusalén, llevando cautivo a los judíos que van prisioneros y van esclavos a este imperio. A partir de ahí, los judíos, el pueblo de Israel concretamente, comienza a diseminarse, a esparcirse en diferentes partes. Y de ahí viene la palabra diáspora. El pueblo de Dios tiene que aprender a vivir entonces en la dispersión. Este pueblo tiene que aprender a vivir en la diáspora. Déjeme decirle que así vivió la iglesia cristiana en los primeros siglos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta en el capítulo 1, el versículo 1, lo siguiente. ¿Tiene usted su Biblia? Ayúdeme a leer. Primera de Pedro 1:1. En la versión Reina Valera 60 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados ¿de qué? De la dispersión. Vamos a leer ahí. A los expatriados de la dispersión. Otra versión dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que viven como extranjeros en la diáspora. Aquí está la palabra que estamos usando hoy. A los que viven como extranjeros en la diáspora. Pedro y Santiago son los escritores bíblicos que escriben a los cristianos y a los judíos que están fuera de Jerusalén, que están fuera de su tierra, que están fuera de su lugar de adoración.
Y entonces, hoy, Pedro, aquí en Primera de Pedro, está escribiendo y está ministrando de forma interesante a personas que de una u otra manera se habían enterado o tal vez hasta habían escuchado su mensaje inicial cuando más de 3,000 personas se convirtieron en el día de Pentecostés. Si usted compara Primera de Pedro 1:1 con Hechos capítulo 2, versículo 9, va a encontrar que los lugares que se mencionan ahí están también mencionados en el libro de Hechos. Pedro dice, fíjese, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Si usted va a Hechos 2:9, va a encontrar que habla del Ponto, habla de Capadocia, habla de Bitinia y habla de todas las regiones de Asia y otros pueblos que estuvieron reunidos, que estuvieron congregados en Jerusalén para el día de Pentecostés. Ahora aquí Pedro está escribiendo a ellos, está ministrando su vida como cristianos judíos que están dispersos, que están en la diáspora. Déjeme decirle que hoy, a la luz de la diáspora judía y la diáspora de los primeros cristianos, se podría decir que a los pastores en todo el mundo en este tiempo nos ha tocado ministrar a la iglesia en lo que podíamos denominar una nueva diáspora. Dios ha estado esparciendo cristianos alrededor del mundo. Muchos cristianos han salido de sus países. Usted tal vez es uno de ellos. Tal vez salió aún sin ser cristiano y hoy está en el país donde está, porque por la gracia de Dios, Dios ha hecho posible que usted llegue ahí para escuchar el evangelio de Jesucristo y ahora formar parte de este pueblo de Dios en la dispersión en todas partes del mundo. Pero hoy pareciese que estamos viviendo una diáspora especial, una dispersión especial debido a lo que ya se ha llamado el nuevo COVID-19. Esta pandemia que estamos viviendo. La figura es la misma. El pueblo de Dios que se congrega o que se congregaba en un lugar, en una ciudad, de repente no puede congregarse en ese templo y está esparcido en el norte, en el sur, en el este y el oeste. La iglesia está en la diáspora. Y la iglesia en este tiempo, de una manera particular, está esperando una nueva diáspora. No sabemos cuánto irá a durar. No sabemos si va a durar meses, si va a durar un año, si va a durar algunos años como han durado la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No lo sabemos. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros que conocemos a Cristo? Que formamos parte del pueblo redimido por la sangre de Jesús en tiempos de diáspora. ¿Qué hace? Para ello vamos a mirar lo que ha hecho el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y lo que ha hecho la iglesia a través de los tiempos, en estos tiempos de esparción o de estar esparcidos en todo el mundo. Así que, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace el cristiano en la diáspora? En la diáspora el cristiano adopta o debería adoptar por lo menos 3 acciones vitales. 3 acciones fundamentales. 3 acciones que si eso no se da en estos tiempos de expansión o en estos tiempos de diáspora o de dispersión, mejor dicho, la iglesia o el pueblo de Dios hubiese desaparecido, hubiese muerto. Pero vamos a ver que de una u otra manera, en esos tiempos de dispersión, el pueblo de Dios ha respondido de estas 3 maneras y ha realizado estas 3 acciones por la gracia de Dios. Primera acción es la acción de multiplicar los lugares de adoración. En tiempos de dispersión o de diáspora, el pueblo de Dios ha multiplicado los lugares de adoración.
lejos de perder su lugar de adoración central solamente, ese lugar se ha multiplicado. La diáspora o la dispersión en tiempo de los judíos hizo que cambiase el lugar central de adoración, que era el templo. Del templo, el lugar de adoración se cambió a los hogares y posteriormente se cambió a las sinagogas, donde habían familias judías. En las ciudades o en los pueblos donde había más de 5 familias judías, se dice que se formaban congregaciones pequeñas que se llamaron sinagogas. Podían haber más de eso, pero si había menos de 5 familias, las familias tenían que adorar en sus casas. Y ya Dios les había enseñado de la importancia de adorar en sus casas, en sus hogares, en sus familias. El asunto es que cuando estuvieron en la tierra prometida, tal como Jeremías, el capítulo 7, el versículo 3 al 7 lo dice, escuche lo que dice aquí, vea lo que dice y vea cómo el pueblo llegó en cierto sentido a idolatrar el templo, a adorar el templo en lugar de adorar al Señor de señores y al Rey de reyes, que dijo que iba a habitar con ellos, que se iba a reunir con ellos en ese templo. Leamos en Jeremías 7:3. 7:3. Esa es la denuncia del profeta en tiempos de crisis moral y de tiempos de crisis espiritual. Él dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. La gente estaba muy confiada y la gente en ese tiempo había llegado a pensar y tenía una falsa seguridad de salvación. Aquí yo siempre digo, hay los primeros engañados de salvo, siempre salvo. Ellos habían llegado a pensar que Dios iba a salvar a Jerusalén porque era la santa ciudad, que Dios iba a salvar el templo porque era el santo templo y que Dios iba a salvar al rey porque era el linaje de David. Y Jeremías lucha contra esto, le dice que no les engañen las palabras mentirosas diciendo este es el templo, e idolatraban el templo, pero habían dejado al Dios verdadero cuya gloria había llenado ese templo un día. Entonces, más adelante, cuando ya pasaron los años y pasaron los siglos, el pueblo en la dispersión, allá, junto al pozo de Samaria, junto al pozo de Jacob, Jesús, el Hijo de Dios, tiene una conversación con una mujer que venía justamente como descendiente del pueblo que había vivido en la dispersión. Por eso eran samaritanos. Y los judíos lo odiaban a los samaritanos porque eran en realidad israelitas que se habían mezclado con otras culturas, con otras razas. No eran supuestamente israelitas puros, que guardaban puro la raza. Se habían equivocado, como ya hemos dicho. Pensaba que a Dios le importaba la pureza de la raza más que la pureza de la vida y del corazón. Y aquí Jesús está mostrando su amor a alguien que aunque no era de Israel, que aunque era extranjera, como ya hemos mostrado en otro estudio, que aunque era samaritana, le está diciendo una gran verdad. Mujer, San Juan 4, 21 al 24, le dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No adorarán ni en este monte ni en aquel, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El lugar no iba a ser importante, el corazón sí, y el espíritu, la entrega iba a ser importante. El pueblo de Dios tenía que ser sanado del templocentrismo. Y en la diáspora el pueblo comienza justamente a ser sanado del templocentrismo. Y yo me atrevo a decir que hasta hoy todavía el pueblo de Israel está esperando el momento, el lugar o la hora cuando el templo que construyó Salomón sea reconstruido.
Y los entendidos dicen que este es uno de los últimos acontecimientos que falta para la venida y la vuelta de nuestro Señor triunfante como Señor y Rey de todo el universo. Pero hasta hoy, justamente muchas personas, como el pueblo judío y aún muchos cristianos, confundimos lo que es congregarnos con ir al templo. Congregarse no es ir solamente al templo. Eso es templocentrismo. Cuando la vida de la iglesia gira todo alrededor del templo y llegamos a adorar, a idolatrar el templo, esto es grave. ¿Cuántos millones de dinero se invierten en templos hoy en día? En renovación de templos, en renovación de alfombras, en renovación. Está bien, eso es importante. Pero yo me pregunto, ¿estamos invirtiendo de la misma manera en la obra de Dios, en los obreros de Dios, en las misiones, en el evangelismo? El pueblo en la diáspora debe multiplicar los lugares de adoración, ser sanado del templocentrismo. Los primeros cristianos comenzaron adorando en Jerusalén, lugares como el aposento alto, el templo y por las casas. Pero llegó un momento en que fueron esparcidos, fueron dispersados. Hechos 8:4, fueron arrojados de Jerusalén. ¿Y sabe qué? Siguieron adorando en lugares diferentes. Siguieron adorando, algunos llegaban a la sinagoga para visitar a sus compatriotas, a sus hermanos hebreos. Pero otros se reunían por las casas y los lugares de adoración en las casas se multiplicaban y se multiplicaban. Y la iglesia crecía y por las casas se seguía adorando al Señor, no solo en el templo. Y por último, llegamos a Hechos 16, 13 al 16, cuando vemos ejemplos de grupos de creyentes y de adoradores que se reunían fuera de las ciudades, a la orilla de los ríos, en el campo. Y aquí se convierte Lidia porque Pablo y su equipo y sus acompañantes llegan y le predican el evangelio. Y aquí cumplen con la misión, predicando que en nuevos lugares de adoración. Hermanos y hermanas, en la diáspora, en la dispersión, la iglesia puede multiplicar los lugares de adoración. El apóstol Pedro escribe a la iglesia en diáspora, lejos del templo. Y le dice a los que están allá en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, están lejos del templo. Pero allá están adorando al Señor. En estos tiempos los cristianos están lejos de sus templos. En este templo usted que me ve, que me escucha, seguramente no puede llegar a su templo por las medidas de seguridad, de bioseguridad que se han tomado. ¿Sabe? Vivimos en cierto sentido un tiempo de dispersión. Nuestro lugar de adoración ha quedado solo. Pero sí, la iglesia sigue congregándose, la iglesia sigue adorando, la iglesia sigue levantando altares de adoración en sus hogares, en sus grupos vida, en nuevos lugares donde el Señor abre la oportunidad. Tiempos de diáspora son tiempos para multiplicar los lugares de adoración. En segundo lugar, tiempos de diáspora, la iglesia puede tomar una segunda acción, mejor dicho. Y no solo multiplicar los lugares de adoración, sino que la iglesia puede multiplicar los instrumentos de edificación. La ley de Dios era el principal instrumento que había puesto en las manos del pueblo para vivir en justicia y para vivir en santidad. El pueblo tenía un instrumento divino, la ley de Dios, para aprender a vivir en justicia social y en santidad. Antes de la diáspora hubo menosprecio en primer lugar de la ley como institución divina o como instrumento divino, y de los profetas y de los sacerdotes, de los mensajeros de Dios como instrumentos humanos. Veamos lo que pasó y veamos los resultados. El cronista, en segundo libro de Crónica, hace este triste relato. Acompáñenme a leerlo. Triste relato del cronista.
cuando leemos el segundo libro de Crónicas, veamos el capítulo 36, el último capítulo de Crónicas segundo. 36. Y fíjese cómo termina el cronista aquí. Leamos el versículo 11 al 17. 36, 11 al 17. Dice lo siguiente. De 21 años era Sedequías, el último rey de Judá, cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo como casi todos los reyes de su tiempo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, no le creyó, no aceptó su palabra, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y se obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Versículo 14. También todos los príncipes, sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad. Qué triste. Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15. Escuche lo que dice. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió, ¿qué cosa? Constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Dios les recordaba la ley, Dios les daba mensajes, Dios les hablaba, Dios les reflexionaba que cambien de actitud. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 16, mas ellos ¿qué hacían? Escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo más remedio. Y usted sabe, si sigue leyendo, el majestuoso templo que se había llegado a adorar en lugar de adorar la presencia de Dios que un día había llenado ese templo, donde se habían hecho tantas inversiones, no le sirvió para nada porque fue destruido, reducido a ceniza, fue quemado junto con Jerusalén. La gloria del templo, la gloria de Jerusalén, la gloria del rey, la que tanto se proclamaba como seguridad, cayeron y fueron reducidos a nada, a ceniza. En la diáspora, cuando ya el pueblo fue esparcido por otros lugares, sin embargo, Dios sanó al pueblo del sincretismo. En la diáspora le sanó del templismo y los lugares de adoración se multiplicaron. Pero en la diáspora también lo sanó del sincretismo, es decir, del culto a Dios y culto a los ídolos, porque ese es el sincretismo. Se adora a Dios, se menciona a Dios, pero también se sigue adorando a otros ídolos. Se cree en Dios, pero se cree en otros dioses, en otros ídolos. Ese es el sincretismo en que se debate la humanidad. Hemos adoptado hasta lenguaje religioso. Aún hasta los satanistas, me atrevería a decir, que hoy dicen que Dios te bendiga. Pero siguen adorando a Satanás, siguen adorando las tinieblas o siguen adorando sus ídolos. Las personas religiosas tienen lenguaje religioso, pero en su corazón están adorando a otros ídolos. No hay una aplicación del instrumento divino de edificación, la palabra de Dios, la ley de Dios en su vida. En la diáspora el pueblo fue sanado del sincretismo. Lo vemos en Esdras 8, 1 al 3. Usted puede leer este pasaje con más tiempo. Esdras y un grupo vuelve de Babilonia. Y Esdras 8 dice que congregaron al pueblo y Esdras leyó la ley de Dios delante del pueblo desde la mañana hasta el mediodía y todos estaban atentos, sin moverse. El pueblo había sido sanado. El pueblo había visto lo trágico, lo triste, lo doloroso que era vivir ignorando los preceptos de Dios, ignorando los principios de Dios, ignorando la ley de Dios, la palabra de Dios que manda a través de sus mensajeros. El pueblo
había aprendido la lección. Y es por eso que Esdras, en el capítulo 8, versículo 4 de Nehemías 8, 4 al 8. Sí, Esdras sigue leyendo. Y dice que se propuso, si usted mira en este pasaje, 4 veces se menciona la palabra hacer entender al pueblo. Que el pueblo entendiese. Y Esdras se reunió con otras personas que no eran sacerdotes, eran levitas y eran otras personas que ayudaban a Esdras a explicar la ley para que el pueblo entendiese, hacían entender la ley de Dios. Y como resultado, el corazón del pueblo fue quebrantado. Ellos se derritieron en llanto de arrepentimiento y en adoración a Dios estaban atentos a la ley de Dios. Ahora los instrumentos habían sido restaurados. El instrumento divino de la ley y los instrumentos humanos, como eran los que explicaban la ley, los que hacían entender la ley, los que enseñaban la palabra de Dios, ahora sí tenían su lugar. El pueblo había sido sanado. En la diáspora es oportunidad. Y Dios toma la oportunidad de multiplicar los instrumentos de edificación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. El apóstol que está escribiendo ahora a la iglesia que está en la diáspora dice lo siguiente en el versículo 2, capítulo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en Dios 9, la primera parte dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro está diciendo, ahora no hay 1, 2, 3 sacerdotes con el monopolio de la enseñanza de la ley, de la palabra. Ahora el sacerdocio es de todos los que creen en Jesucristo. La responsabilidad de ministrar y de edificar al pueblo, de edificar a la gente como instrumentos de Dios, ahora es responsabilidad suya, mía y de todos nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Ahora podemos como sacerdotes entrar a la presencia de Dios y adorarle cara a cara. Pero ahora podemos también traer la presencia de Dios al pueblo y con el instrumento de la ley, la palabra de Dios, enseñar al pueblo, edificar al pueblo. En tiempos de diáspora son tiempos de multiplicar los instrumentos de edificación. En esta dispersión cabe la pregunta, en esta diáspora, ¿cómo están los instrumentos humanos? Yo le preguntaría, ¿cuántos instrumentos humanos hay? Yo le preguntaría, ¿es usted un instrumento humano en la mano de Dios? Para empuñar el instrumento divino de la palabra, de la ley de Dios y para edificar al pueblo. ¿Sabe? Ese es el gran privilegio que usted no puede perderse. En tiempos de diáspora, a usted Dios le está dando el privilegio de tomar la palabra de Dios, de tomar el instrumento divino para edificación. Es lo único que puede construir, que puede edificar las vidas, la iglesia, el pueblo. Todo lo demás destruye porque es mentira. Todo lo que no está de acuerdo con esta palabra de Dios es mentira y destruye la vida, destruye las sociedades, destruye la familia, destruye las civilizaciones. Pero usted y yo estamos llamados para edificar. Y tiempos de diáspora son tiempos de multiplicar los instrumentos para la edificación. Pero hay otros instrumentos para edificación que el pueblo debe aprender a multiplicar, no solamente instrumentos divinos, instrumentos humanos, también debe multiplicar instrumentos materiales. Hoy en tiempo de diáspora, tal vez esta diáspora particular, la iglesia debe aprender a multiplicar los instrumentos tecnológicos. Yo le pregunto, ¿cómo está la tecnología en nuestra iglesia? ¿Estamos preparados para cumplir la misión en estos tiempos de diáspora?
O estamos teniendo que prestarnos una cosa, otra, tal vez un pedestal, tal vez un celular, tal vez una cámara, tal vez. ¿Sabe qué triste? Cuando no hemos aprendido a conocer los tiempos, a leer los tiempos. Hoy es el tiempo que el Señor nos da. Porque tal vez sean los últimos tiempos. Los tiempos no van a ser iguales después de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Los tiempos están cambiando, ya han cambiado y van a cambiar significativamente. La iglesia no puede seguir siendo la misma y haciendo lo mismo que siempre hacía. Instituciones que no han leído esto y que no han cambiado están sufriendo las consecuencias hoy. Yo estoy viendo de cerca, yo soy educador también. Estoy enseñando en algunas instituciones. Hay instituciones que no se han ajustado a la era de la tecnología y hoy cuando no pueden tener a sus alumnos en clase han tenido que parar. Universidades como la que yo estoy enseñando, está ahí luchando por viendo a ver qué hace, de qué instrumentos echa mano para poder seguir impartiendo la instrucción y la enseñanza y la formación. Tiempos de diáspora son tiempos de desafío y de multiplicar los instrumentos. Hermano, invierte en nuevos instrumentos. Hermano, conviértase en nuevos instrumentos. Hermanos de la iglesia, inviertan en nuevos instrumentos de tecnología, de comunicación. La iglesia debe tener su lugar de edición, de producción, de publicación, de comunicación de la palabra. Gracias a Dios por las iglesias que los han hecho. Lo han hecho anticipadamente. Si usted y yo no lo hemos hecho, este es tiempo que el Señor nos da. El tiempo es ahora. ¿Qué debemos hacer ahora? Renovar, multiplicar los instrumentos divinos como personas dispuestas para portar el instrumento divino, mejor dicho, los instrumentos humanos para portar el instrumento divino, usando los instrumentos materiales, los instrumentos tecnológicos que hoy están disponibles. Estos son tiempos especiales y son tiempos que usted y yo tenemos el privilegio de vivir para responder a los propósitos de Dios en tiempos de dispersión. Dispersión del pueblo, dispersión de la iglesia. Por último, ¿qué hace el pueblo del Señor en la diáspora? Tercera acción. La primera hemos dicho que es multiplicar los lugares de adoración. La segunda acción que toma es multiplicar los instrumentos de edificación. Y la tercera acción es multiplicar los campos de misión. Multiplicar los campos de misión. El pueblo de Israel fue elegido para hacer luz a las naciones, pero no lo entendieron ni lo cumplieron. ¿Hasta cuándo? ¿Sabe cuándo? Hasta que estuvieron en la diáspora. Isaías 49:6 les había dicho que era poco el llamado de entender que solamente tenían que ocuparse de las tribus de la nación de Israel o de su pueblo, de su lugar o de su templito o de su lugar pequeñito. Dios le había llamado para hacer luz a las naciones, para que otros conozcan que hay un Dios verdadero, que hay el Señor sobre el cielo y de la tierra que quiere alcanzarle, que quiere mostrarle su amor y que quiere salvarle. En la diáspora, el pueblo de Dios sí fue sanado del miopismo, gracias a Dios. En la diáspora Dios nos sana del miopismo. El miopismo se dice que es la visión borrosa o la visión distorsionada. No se puede ver bien, no se puede percibir bien con la vista. Hay miopismo. Recuerde, en la diáspora Dios sana del templocentrismo. En la diáspora Dios sana del sincretismo a su pueblo. En la diáspora Dios sana del miopismo, llamándolo a multiplicar los campos de misión. Pedro recuerda esta misión que tiene la iglesia en la diáspora. Y es por eso que en 1 de Pedro 2, 9 y 10 le dice claramente, volvamos a este versículo. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Pedro nos recuerda que los campos de misión están multiplicados y deben multiplicarse a través de nosotros, que hemos sido llamados para anunciar las virtudes, la bondad de Jesucristo en nuevos lugares, en nuevos campos de misión. El sacerdocio, entonces, lejos de estar concentrado en el templo, comienza a ejercer su sacerdocio santo anunciando las bondades de Jesucristo en otros lugares, en otros campos, en otros barrios, ahí donde está su iglesia, donde está su familia, ahí donde puede congregarse en un grupo pequeño, un grupo vida, una célula o como le llame. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, déjeme leer textualmente. Dice, los judíos en su dispersión difundieron por las naciones el conocimiento de Dios único. Esto fue preparatorio para el primer advenimiento de Cristo. Así, los cristianos dispersos entre los inconversos hoy en día difunden el conocimiento de Cristo en preparación para su segunda venida. Usted y yo, que no podemos tal vez estar en el lugar donde hemos nacido, en el templo donde siempre nos hemos congregado, tenemos lugar de adorar en otros lugares, de edificar en otros lugares y de misionar en otros lugares, nuevos campos de misión. Otro comentarista dice, tenemos que prestar atención a lo que Dios está haciendo. Dios es quien mueve, aun quien dispersa a la gente. Esto lo vemos con su pueblo en Israel, con la iglesia en Hechos 8:4. Cuando la iglesia pensaba que debía quedarse en Jerusalén felices ahí, viene una persecución y viene una expulsión. Son dispersados, son perseguidos. Y donde van, ¿saben qué hacen? Van y predican la palabra de Dios. Y allá está Felipe y allá está Esteban, los primeros misioneros evangelistas. Y de allá luego va Pablo y de allá va Silas y de allá se suman Lucas y forman un equipo y van por todas partes del mundo. Y el evangelio llega a Europa, llega a España y de ahí nos ha llegado a nosotros de alguna manera. Gracias a que un día el pueblo de Dios, los discípulos entendieron que en tiempo de dispersión hay que multiplicar los campos de misión. Hay que tomar esos nuevos campos de misión que Dios nos está abriendo. ¿Qué le toca hacer? ¿Qué me toca hacer? Aprovechar hoy los campos que Dios está multiplicando. Déjeme terminar a modo de conclusión diciendo, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué estamos nosotros haciendo como iglesia de Cristo en este nuevo tiempo de diáspora? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Hemos visto a la luz de la diáspora judía y de la diáspora de la iglesia que podemos multiplicar los lugares de adoración. Podemos multiplicar los instrumentos de edificación. Hay que atender eso. Hay que suplir eso. Hay que multiplicar eso. Los instrumentos humanos, los instrumentos materiales, tecnológicos, hay que multiplicarlos. Hay que multiplicar los campos de misión. No solamente su barrio, no solamente alrededor del templo o en el templo hacemos misión. Afuera, donde Dios nos está llevando. ¿Está usted ahora realizando estas 3 acciones? En la pregunta. Déjeme decirlo, si no lo está haciendo, hoy Dios le está invitando a usted, mi hermano, a usted, mi hermana. Le está invitando a tomar en serio esta oportunidad única que nos da. Alguien dijo y se hizo la pregunta, ¿seremos los cristianos del último tiempo? ¿Serán los últimos tiempos de la iglesia? ¿Saben? No estamos seguros de eso, pero de algo estamos tan seguros. Que somos los cristianos, que tenemos la oportunidad de mostrar y de implementar los cambios que Dios quiere hacer para estos nuevos tiempos. Tiempos diferentes se nos aproximan. Y sean tiempos de bendición para usted, para su familia y para la gente, porque hemos aprendido que en tiempos de diáspora hay oportunidades de multiplicar
En lugar de restar, en lugar de dividir, hay oportunidades de multiplicar las bendiciones del Señor. Si ya usted lo está haciendo, hágalo más y más, con todas sus fuerzas cada día. Porque Cristo vuelve pronto por su iglesia dispersa en todo el mundo. Vuelve por usted, vuelve por mí. Y Él quiere volver para llevar a otros que podamos alcanzar con su luz admirable. Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima reunión.